Introducción y etiología. La mucosa nasofaringea y las estructuras linfoides como amígdalas, faringeas, palatinas y linguales y las glándulas pueden afectar por diversas infecciones neoplásicas. Forman parte del anillo linfático de Waldeyer que participa en la defensa inmunitaria del tracto respiratorio superior. La causa más simple de la inflamación puede ser virales o bacterianas. En las virales tenemos rinovirus, ectovirus, adenovirus, influenza y virus sincitial respiratorios. En las bacterias tenemos Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es el más común, y Streptococcus aureus y otras bacterias. Faringitis y amigdalitis. En las características clínicas tenemos que es un edema de la mucosa nasofaringea con hipertrofia reactiva de amígdalas y ganglios linfáticos regionales. Hay un dolor de garganta, fiebre y malestar en general. En infecciones bacterianas puede ser un exudado que cubre las amígdalas. Amigdalitis folicular es un exudado blanco que emerge de las criptas por hipertrofia linfoide reactiva, como miramos en la imagen que hay un exudado como blancuzco. El diagnóstico se va a hacer por un cultivo o un test rápido de estreptococos. Bueno, en las complicaciones puede haber una fiebre neumática y una glomerulonefritis, un absceso periamigdalino, ostitis media o sinusitis por extensión local, amigdalitis crónica por episodios recurrentes. En el tratamiento, si se trata de una bacteria, pueden ser antibióticos como penicilina y amoxicilina, analgésicos, hidratación y reposo. Cuando hay una hipertrofia crónica o infecciones repetitivas, se puede hacer una amigdaloctomía. Hola, mi nombre es Andrea Benavente y hoy voy a hablar sobre las enfermedades inflamatorias de la nariz y los senos paranasales. Estas son afecciones comunes que afectan a la mucosa nasal y pueden ser infecciosas o alérgicas. Entre los tipos principales encontramos la rinitis infecciosa. Esta es causada por virus como rinovirus o adenovirus, que provocan congestión y secreción nasal. Después tenemos la rinitis alérgica, que es una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE, que es desencadenada por polen, polvo u otros alérgenos. Después tenemos la rinitis crónica, que ocurre cuando los episodios repetidos de inflamación se complican con infecciones bacterianas. Los síntomas comunes incluyen congestión, picazón, estornudos y secreción nasal. Continuamos con lo que son las complicaciones. Tenemos los pólipos y la sinusitis. Cuando la inflamación se vuelve crónica, puede aparecer complicaciones importantes. Primero tenemos los pólipos nasales, que son protuberancias benignas de la mucosa que dificultan la respiración y obstruyen la nariz. Después tenemos la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Puede ser provocada por bacterias o incluso infecciones dentales. En casos muy graves, la sinusitis puede generar empiema, mucocele u osteomielitis. Después tenemos las lesiones necrosantes, que son menos frecuentes pero son más graves. Pueden ser causadas por infecciones fúngicas como la mucormicosis, enfermedades autoinmunes como la granulomatosis con polivasculitis o incluso por linfomas NKT. Estas lesiones producen ulceración y destrucción progresiva del tejido. Finalmente hablaremos sobre las lesiones necrosantes y linfoma NKT. Hablaremos del linfoma NKT de tipo nasal, que es una neoplasia agresiva. Se origina en linfocitos NK o T citotóxicos infectados por el virus Epstein-Barr. Sus características incluyen ulceraciones, necrosis y destrucción de las estructuras nasales. Afecta principalmente a hombres adultos de origen asiático o latinoamericano. El tratamiento se basa en radioterapia localizada, pero el pronóstico suele ser reservado, ya que hay tendencia de recaídas y diseminación del tumor. Los tumores de la nariz, los senos nasales y la nasofaringe son poco frecuentes, pero van a incluir un amplio espectro de neoplasias mesenquimatosas y epiteliales. Como primer ejemplo tenemos los angiofibromas nasofaringeos, el cual es un tumor benigno y muy avascularizado que se presenta casi exclusivamente en hombres adolescentes y a menudo van a tener piel clara y pueden ser pelirrojos. Se piensa que surge dentro del estroma fibrovascular de la pared posterolateral del techo de la cavidad nasal
Y también sabemos que su tratamiento normalmente es la extirpación quirúrgica y a menudo con embolización preoperatoria para disminuir la hemorragia. La frecuencia de recidivas puede acercarse a cerca del 20% y en el 9% de los casos puede ser mortal, o sea, no tantas veces. Las mutaciones en CTNNB1 codifica la catenina que están presentes en la mayoría de los angiofibromas nasofaringios. También este tumor puede desarrollarse de forma esporádica o sindrómica y puede ser asociado a la poliposis adenomatosa familiar. El papiloma nasosinusal. El papiloma nasosinusal es una neoplasia benigna que surge de la mucosa respiratoria de Schneider y que recubre la cavidad nasal y los senos paranasales. Estas lesiones se pueden presentar de 3 diferentes formas, las cuales van a ser las exofíticas, que van a ser las más comunes, las endofíticas, que también se les llama invertidas, las oncocíticas, que antes eran conocidas como las células cilíndricas. Estos papilomas nasosinusales son más frecuentes en hombres entre los 30 y los 60 años, aunque también se puede tratar de una neoplasia benigna. Puede mostrar un comportamiento localmente invasivo tanto en la nariz como en los senos paranasales. Neuroblastoma olfativo. Los neuroblastomas olfativos surgen de las células olfatorias neurodérmicas dentro de la mucosa, particularmente en la piel superior de la cavidad nasal. Estas se van a distribuir por edades y es bimodal, con picos entre los 15 años y los 50 años. Los pacientes suelen presentar obstrucción nasal o también epistaxis. Histológicamente, los neuroblastomas olfativos son neoplasias de células redondas, pequeñas y azules. También se dice que los neuroblastomas olfativos están compuestos de forma característica por nidos y lóbulos de células bien circunscritos, separados por estroma fibrovascular. A menudo estos neuroblastomas se identifica una matriz fibrilar que representará prolongaciones celulares neurocelulares desorganizadas. La nasofaringe va a ser el área que se va a encontrar situada detrás de las cavidades nasales y encima del paladar blando. Esta se va a encontrar revestida por un epitelio respiratorio. Su origen embrionario es en el intestino faríngeo primitivo, con soporte mesenquimatoso por medio del mesodermo faríngeo. Esta región va a participar en la respiración, en la fonación y también en el equilibrio de presiones auditivas. Vamos a tener al primer tumor, después de dar la descripción sobre la nasofaringe, vamos a tener al angiofibroma nasofaríngeo juvenil, que este va a ser un tumor de origen benigno, pero se caracteriza por ser localmente agresivo. Está formado por una proliferación de tejido fibroso vascularizado y se va a originar en la pared posterior o en el techo de la cavidad nasal. Y este se va a extender hasta la nasofaringe. Se va a asociar a alteraciones hormonales y del plexo venoso esfenopalatino. En su epidemiología podemos encontrar que es exclusivo de varones adolescentes que se encuentran en la edad de 10 a 25 años. Es raro que se presente en cabeza y cuello y este no se encuentra relacionado con el virus de Epstein-Barr como comúnmente se cree. Tenemos también a sus signos y síntomas. Vamos a tener que van a presentar obstrucción nasal unilateral, epitaxis profunda y recurrente y aumento en el volumen facial. También puede causar, pero no es muy común, compresión de la trompa de Eustaquio. Ahora vamos a tener el diagnóstico, que este se va a dar por medio de endoscopía nasal y tomografía, también por biopsia, que este se debe realizar con precaución debido a que este tumor presenta alto riesgo de hemorragia. Y entre sus tratamientos podemos encontrar la cirugía endoscópica y también en casos más graves radioterapia o hormonoterapia antiandrogénica. Ahora vamos a tener al siguiente carcinoma, que es el carcinoma nasofaríngeo,
que este se caracteriza por ser un tumor maligno epitelial. Este se encuentra derivado del revestimiento escamoso o de transacción de la nasofaringe. Este se asocia fuertemente, esta lo diferencia del anterior, que este sí se relaciona fuertemente con el virus de Epstein-Barr. En su epidemiología podemos encontrar que tiene alta incidencia en Asia Oriental, África del Norte y en Alaska. En Latinoamérica es menos común, pero se presenta más que todo en jóvenes y adultos medios. Y en sus factores de riesgo podemos tener el principal, que es el virus de Epstein-Barr, también una rica dieta en nitrazaminas y también genética y tabaquismo. En sus signos y síntomas podemos encontrar una obstrucción nasal, epistaxis leve y masa cervical y dolor facial. Entre sus tipos podemos mencionar al carcinoma escamoso queratinizado, que estas son células bien diferenciadas con queratina y tiene un peor pronóstico. Y tenemos por otro lado al carcinoma escamoso no queratinizado, que estas no van a tener queratinización como su nombre lo indica y va a tener una mejor respuesta a la radiación. Y luego vamos a tener al carcinoma indiferenciado, que estas van a ser células epiteliales grandes con infiltrado linfocitario denso y este está alto asociado con el virus de Epstein-Barr y tiene mejor respuesta terapéutica. Estos tumores y el carcinoma nasofaríngeo en sí pueden ser diagnosticados por medio de biopsia, serología de Epstein-Barr, imágenes radiográficas y su tratamiento puede ser por medio de radioterapia, quimioterapia y también es más recomendable usar radioterapia, que es el tratamiento de elección. Vamos a tener ahora al papiloma nasofaríngeo, también conocido como papiloma escamoso invertido, que este va a ser un tumor de origen benigno, epitelial, va a tener también un crecimiento endofítico y surge del epitelio respiratorio o escamoso metaplástico. Este puede también consistir en el virus del papiloma humano, que también es conocido como VPH 6 y 11. Y su epidemiología se puede dar en adultos que tienen de 40 a 60 años y tiene una alta frecuencia en hombres. También es raro que se dé en la nasofaringe. Se puede dar más comúnmente en los senos paranasales y en la cavidad nasal y tiene una asociación con el VPH y con el tabaquismo. En sus signos y síntomas podemos encontrar una obstrucción nasal, una epitaxis leve y recurrencias locales frecuentes. En casos extensos puede darse una erosión ósea o una transformación maligna. También vamos a tener que su diagnóstico va a ser por medio de una endoscopía y biopsia, que son los diagnósticos de elección. Esta se puede encontrar también con su histología, que va a tener un epitelio escamoso con proyecciones hacia un estroma fibroso. Y vamos a tener también que se puede diagnosticar con inmunotización positiva a VPH. Y entre sus tratamientos vamos a poder encontrar una escisión quirúrgica completa, que también va a ser el de elección, y seguimiento prolongado para cuidar que no se transforme a maligno. Luego vamos a tener al linfoma nasofaríngeo, que este va a ser una proliferación maligna de linfocitos B. Este se va a dar en el tejido linfoide de la nasofaringe y se va a presentar como un linfoma difuso de linfocitos, de células B que se van a ver grandes. Es el subtipo más común. Se asocia con el virus de Epstein-Barr y con inmunodepresión. Entre sus signos y síntomas vamos a poder encontrar que se va a presentar como una masa nasofaríngea y también va a presentar obstrucción nasal. También vamos a tener que se van a ver como adenopatías cervicales y en ocasiones se van a dar síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y presencia de sudoración nocturna.
Entre sus diagnósticos vamos a poder tener también biopsia, que esta va a ser con inmunohistoquímicos. También vamos a tener TCRM y también vamos a tener biopsia de médula ósea. Y entre sus tratamientos vamos a tener a la quimioterapia y a la radioterapia. Y también vamos a tener que su pronóstico es variable según el subtipo. Y este suele ser moderado bueno, no es muy grave si se diagnostica tempranamente. Por último, tendremos al adenocarcinoma nasofaringeo, el cual va a ser una neoplasia de origen maligna glandular, el cual se va a encontrar derivada de las células seromucosas del epitelio respiratorio de la nasofaringe. Este va a ser de un tipo intestinal o no intestinal, puede ser de ambos. En su epidemiología podemos decir que no es muy frecuente que se presente, y si se presenta se da más que todo en adultos que se encuentran de mediana edad, no tiene un sexo en específico y se va a encontrar asociado a una exposición crónica de polvo de madera y con el virus de Epstein-Barr y con formaldehídos. En sus signos y síntomas podemos encontrar que va a tener una obstrucción nasal progresiva, también va a presentar epitaxis y en fases ya muy avanzadas va a empezar a presentar síntomas como dolor facial, invasión local y metástasis ganglionares, perdón. Eh, Vamos a tener ahora que en su diagnóstico se va a poder diagnosticar por medio de una biopsia y con estudios histopatológicos vamos a tener que el tipo intestinal va a tener una similitud con adenocarcinoma intestinal, con células calciformes y en anillo de sello. Y en su tipo no intestinal va a tener glándulas irregulares que no van a tener un patrón intestinal como el tipo intestinal. También va a presentar, se va a poder diagnosticar con inmunohistoquímica. Luego vamos a tener al tratamiento, que este se va a hacer por medio de resección quirúrgica completa, si este llega a ser posible, y si no, por medio de radioterapia y quimioterapia adyuvante. Y entre su pronóstico se puede decir que va a depender del tipo histológico que se encuentre y en cuanto también a su extensión. La laringe es un órgano clave para la fonación y la protección de las vías respiratorias, y aunque muchos de sus problemas son inflamatorios, es importante conocer el por qué puede afectar la respiración y la voz. La laringitis es la inflamación más común y puede aparecer por múltiples causas como inflamaciones virales, bacterianas, exposición a humo de tabaco o sustancias químicas, y el reflujo gastroesofágico que irrita la mucosa de la laringe. En adultos esta inflamación suele ser leve, pero en los niños la situación puede complicarse porque, por ejemplo, en una laringoepiglottis puede provocar una obstrucción respiratoria grave, mientras que el CRUP, que se caracteriza por un estridor inspiratorio, se produce por la inflamación de la laringe y la tráquea. También es importante destacar que en los fumadores crónicos la inflamación persiste, puede producir cambios en el epitelio de la laringe como metaplasia escamosa, que aunque el riesgo de desarrollar cáncer en el futuro. Además de la inflamación, la laringe puede desarrollar lesiones benignas en las cuerdas vocales. Los nódulos y los pólipos son los más frecuentes y su aparición está asociado principalmente al sobreuso de la voz, como ocurre en cantantes, en maestros o el tabaquismo. Estas lesiones cambian el tono de la voz, provocan ronquera y si no se tratan pueden afectar la capacidad del hablar correctamente. Los nódulos suelen aparecer en ambas cuerdas vocales, mientras que los pólipos son generalmente unilaterales. Aunque son benignos, si chocan entre sí pueden formar úlceras. Otro grupo de lesiones son los papilomas laringeos también, que son tumores benignos provocados por el virus del el papiloma humano, especialmente en niños. Estos pueden ser múltiples y
lo que hace que en algunos niños necesiten varias cirugías a lo largo del tiempo. En adultos, los papilomas suelen ser únicos y con menor recurrencia. Lo importante es que, aunque sean benignos, estas lesiones requieren seguimiento porque pueden afectar significativamente a la voz y en algunos casos complicar la respiración. Finalmente, uno de los problemas más graves de la laringe es el carcinoma, que se presenta principalmente como carcinoma epidermoide. Sus factores de riesgo más importantes son el tabaquismo y el consumo de alcohol, aunque también influye la exposición a radiación, asbesto y la infección por VPH. El cáncer de la laringe sigue un proceso progresivo. Primero se producen cambios en el epitelio, pasando por una hiperplasia y displasia, hasta que llega el carcinoma infiltrante. Los síntomas iniciales suelen ser ronquera persistente, dificultad para tragar o cambios en la voz, lo que hace fundamentalmente la detección temprana. El pronóstico depende de la etapa en que esté detectada. En estadios iniciales se prefieren tratamientos conservadores que preservan la laringe, como la microcirugía láser o la radioterapia. En etapas avanzadas pueden ser necesarias la combinación de quimioterapias o radioterapias e incluso la laringectomía. Desde un punto de vista morfológico, estas lesiones comienzan como placas rugosas en la mucosa y pueden evolucionar a masas ulceradas. A nivel celular se observan cambios que reflejan la agresividad del tumor, incluyendo células anaplásicas y mitosis anormal.